Hola a todos, hola a todo el mundo. ¿Y qué tal estáis? Este video es sobre los fuentes para aprender la lengua cebuana y solamente por los hispanohablantes que quieren aprender la lengua cebuana también. Y por este video tengo 5 fuentes. El primero es el diccionario, un diccionario Bisaya español de Padre Juan Feliz de la Carnación que ha publicado en 1851. Es básicamente un diccionario que tiene palabras bisayas al español y nada más. El número 2 es el vocabulario de la lengua bisaya que ha publicado en 1711, pero no sé el autor, no tengo ni idea. Y solo eso, bastante eso. El número 3 es una gramática bisaya para facilitar el estudio del dialecto bisaya cebuano, de Félix Guillén, que ha publicado en 1898. Um, Número 3 es un favorito de mío. Um, no, cuando se lee, cuando se lee la, ah, el libro, es un manual. ah, Hay muchos información sobre la gramática y cómo así. La gramática, los casos, etcétera. Y el número 4 es el método del Dr. Ollendorf. Creo que es alemán, pero no estoy seguro. Dr. Ollendorf, para aprender a leer, hablar y escribir un idioma cualquiera adaptado al Bisaya. Ah, de, de Padre Ramón Zueco de San Joaquín, que ha publicado en 1871. Mm, También es un manual de métodos, método, por eso método del Dr. Ollendorf, pero es un manual de método para aprender y nada en especial. Y finalmente tenemos en el número 5 puentes para una gramática bisaya cebuana en relación con la castellana, de Padre Tomás Oleros. No estoy seguro si es un padre, pero Tomás Olleros, que ha publicado en 1869. Y el número... de verdad, los números 3 y 5 ambos los dos son favoritos míos. Porque porque los libros tienen más información sobre la gramática. Y bueno, creo que es todo eso.